usarlo. Bueno, quiero hacer una introducción a un tema poderoso que voy a estar lanzando en las redes sociales. El cristianismo es la única creencia, o podríamos llamarlo, la única religión en el mundo que tiene un Espíritu Santo. Es la única religión en el mundo que tiene un Espíritu Santo. Para ser más explícito, los cristianos creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, Dios habitaba en el templo y venía sobre ciertos individuos, profetas, reyes, jueces, hombres, para que hicieran su voluntad. Venía sobre ellos, como en el caso de Moisés, del rey David, del profeta Samuel, de Daniel, de Jeremías, de Isaías, etc. Entonces Dios venía sobre ellos para que ellos pudieran escribir la palabra de Dios, para hacer ciertos asuntos, llevar a cabo la voluntad de Dios, como es en el caso de Sansón. Él tuvo esa fuerza que tenía y podía hacer lo que hizo cuando el Espíritu Santo venía sobre él. Bien, ya una vez Jesucristo vino y se ofreció en la cruz del Calvario por el pecado de toda la humanidad, cuando Él pagó por el pecado de toda la humanidad, derramando su sangre, derramando su vida, ya entonces el Espíritu Santo ya no habita más en el templo como lo hacía antes de Jesucristo. Ahora, como el pecado ha sido limpio, todas aquellas personas que ahora creen en Jesucristo, que aceptan a Jesucristo, entonces tenemos ahora el privilegio y la bendición de ser habitados por el Espíritu Santo. O sea, nos convertimos en el templo del Espíritu Santo, el lugar donde Dios va a habitar, donde Dios va a residir. Ese somos nosotros ahora, aquellos cristianos que hemos creído en el sacrificio de Jesucristo, en lo que hizo Jesús por todos nosotros allí en la cruz. El cristianismo es la única religión en el mundo que tiene este beneficio, que se le da este regalo de ser habitado por Dios en nuestros cuerpos. No hay religión en el mundo, no existe otra creencia en el mundo que tenga estos beneficios. Estos beneficios son exclusivos para aquellos que han creído en Jesucristo, que han creído en el sacrificio de Jesús. Y entonces, producto de eso es que el Espíritu Santo viene a habitar en nuestras vidas. Una vez que el Espíritu Santo está habitando en nosotros, pues Él viene para ayudarnos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Viene para consolarnos
en los momentos difíciles o dificultades que se puedan presentar en esta vida. Él viene para guiarnos, para enseñarnos la voluntad de Dios, guiarnos en la voluntad de Dios. Pero a pesar de todo eso, el Espíritu Santo viene también para construirnos a todos nosotros los cristianos a la imagen de Jesucristo, a la imagen del Hijo de Dios. Pero a pesar de esto, también el Espíritu Santo nos da dones. La Biblia revela que hay 9 dones. Nos da dones, nos da ministerios para que nosotros podamos predicar la palabra de Dios, para que nosotros podamos ser de beneficio no solamente para la iglesia del Señor Jesucristo, sino también para el mundo, para que podamos presentar a Cristo con poder, con osadía, con milagros, con manifestaciones poderosas. Todo esto es producido y hecho por el Espíritu Santo habitando en nuestras vidas. Nosotros vamos a ser el instrumento, vamos a ser la vía, nosotros sometiéndonos al Espíritu Santo, dejando que Él nos use. Porque Él no va a usar ningún vaso para honra y gloria de Dios si no se deja usar, si no se somete, si no se deja controlar por el Espíritu de Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces, estos dones son manifestaciones del Espíritu de Dios. Y yo quiero que ustedes pongan atención en esa palabra que dice manifestaciones. No es manifestación nuestra, es una manifestación del Espíritu Santo a través de nuestras vidas. Y esa manifestación se le da a todos los santos, a todos en particular, para provecho de la iglesia, de nosotros mismos y del mundo, cuando estemos anunciando, proclamando el Evangelio de Jesucristo. Estas manifestaciones las hace uno y solamente el Espíritu Santo. Nosotros no tenemos el control de eso. Nosotros no tenemos el botón y voy a decir, ahora voy a funcionar en el don que Dios me ha dado. Eso le pertenece solamente a Dios. Y es solamente Dios, el Espíritu Santo, que va a repartir a cada creyente el don que Él desee para cada uno. Claro, la Biblia dice y la Biblia enseña que deseemos los mejores dones. Pero sin embargo, cuando usted se pone a estudiar la Biblia, en ninguna parte en la Biblia le dice cuáles son los mejores dones. Entonces, si estudiamos profundamente la Biblia, podemos entender que los mejores dones para nosotros son aquellos que vamos a necesitar para desempeñar la obra que Dios nos ha encomendado. Fíjense que Dios se reserva también esa autoridad de poner en nosotros el don que Él estime conveniente. Por eso creo yo personalmente, y esta es mi opinión personal, que cuando nosotros empezamos a pedirle a Dios ciertos dones, eso revela y enseña de nosotros que somos inmaduros. Yo lo pedía antes también, hasta que un día el Señor me enseñó a decir,
yo no quiero, yo quiero el don que tú desees para mí. Dame lo que yo verdaderamente desee. Lo que yo verdaderamente necesite. Esa es la palabra, no desee, necesite. No lo que yo desee. Porque cuando nosotros empezamos a pedir ciertos dones, y la mayoría de las personas quieren los dones de milagro, de sanidad, de fe, pero si nos escudriñamos en nuestro interior, nos daríamos cuenta que la mayoría de las veces las personas que piden esos dones no los reciben porque los quieren para especular, para engrandecerse ellos mismos, para hacerse los grandotes en el ministerio cristiano. Por eso Dios no les da nada, porque Dios ve muy dentro del corazón. Muchos pedimos por nuestro egoísmo interno. Por eso Dios se reserva la autoridad él mismo. El Espíritu Santo dice que es el que lo reparte, el que lo da conforme a su voluntad, no conforme a nuestra voluntad. Fíjense que el Espíritu Santo viene para glorificar a Jesucristo, para que nosotros sepamos la voluntad de Dios, no para glorificarnos a nosotros mismos, ni para que nosotros hagamos nuestra voluntad, sino la voluntad de aquel, para glorificar a Jesucristo. Alabado sea su nombre. Esto es muy importante que lo comprendamos, que lo entendamos, para que seamos cristianos exitosos, no cristianos del montón, que todo lo que quieren es su voluntad, sus deseos, se la pasan especulando, se la pasan apretando ellos mismos el botón y manifestándose ellos mismos en los dones espirituales, que no son dones ninguno. Se convierten en brujos, en adivinadores. Ahí Dios no se está manifestando. Ahí no está la mano de Dios. Y esta introducción que yo les he traído aquí desde mi auto es la introducción que voy a usar para darle un tema profundo y extenso sobre el don de fe, porque quiero centralizarme en cada uno de los dones, pero hoy quiero centralizarme en un don especial que les voy a enseñar cosas profundas y maravillosas de la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Así que pasamos a otro ángulo de la cámara. Desde mi hogar, ya sentado en mi oficina, una oficina que tengo yo para hacer todas estas cosas, nos llegamos ahí ahora para empezar a estudiar este don de fe que da el Espíritu Santo a ciertas personas. Nos vemos en el próximo capítulo. Amén. Buenos días, queridos hermanos y amigos. Un día más para traer la palabra de Dios. Vamos a seguir con el estudio que empecé desde mi auto. En mi auto les di la introducción. Ahora vamos a profundizar en las Escrituras y vamos a seguir comentando sobre este don tan poderoso como es el don de fe que es dado por el Espíritu Santo. Bendecido sea el nombre de Jesús. Y le vamos a titular el don de fe. La naturaleza de los dones
espirituales. Y vamos a leer, vamos a ir todo a la Biblia, a Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1, y vamos a ver cómo Pablo lidia aquí con los dones del Espíritu Santo. Y él abre este capítulo con una declaración poderosa que dice así. Y vamos todos a la Biblia, Primera de Corintios 12, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Y en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. O sea que en cuanto a los dones espirituales, el apóstol Pablo no quiere que nosotros los ignoremos. O sea que los dones existen. No debemos ser ignorantes a ellos. Debemos estudiarlos y desearlos. Y hay un gran grupo de creyentes que no creen en los dones. Es por esa misma razón que nunca reciben ninguno. Porque para recibir algo de Dios hay que creer. De la misma manera que para ser salvos hay que creer. De la misma manera que para ser bautizados en el Espíritu Santo hay que creer. Así de sencillo. Esto es todo por fe. O crees o no recibirás nada del Señor. Y si recibimos algo es por la misericordia y la soberanía de Dios. Pero es muy importante que creamos. Al creer la palabra de Dios, al creer lo que dice Dios, pues vamos a recibir. Y yo quiero darle una lista aquí de los dones espirituales. Ahí mismo en Primera de Corintios, capítulo 12, del 7 al 11, dice así la palabra de Dios. Y escuche bien esto. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Yo quiero aquí que en este versículo 7 usted se quede con la palabra manifestación, porque vamos a hablar sobre esto. El 8. Porque a la verdad, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento por el mismo Espíritu. Versículo 9. A otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. 10. A otro el hacer milagros y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Versículo 11 y el final. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. Bien, ya leímos esta palabra. Y la palabra clave aquí, en estos versículos que hemos leído, es manifestación. Vemos aquí que los dones se manifiestan. Por eso le dije, tenga pendiente esta palabra. El Espíritu Santo que mora en el creyente es invisible. Y los dones operan a través del cristiano, impulsados y manifestados por el Espíritu Santo. Quiere decir que de momento esa presencia del Espíritu Santo que vive en nosotros se hace manifiesta a los sentidos humanos.
sale de momento, se expresa de momento. En otras palabras, y esto pasa en todos los casos, los resultados producidos se verán en el mundo de los sentidos. Se verán en el mundo natural, en el mundo físico, en el mundo en el cual estamos viviendo. Se mostrarán esos dones. Usted y los demás podrán verlo, oírlo o sentirlo. De momento, él sale e irrumpe de un mundo invisible a un mundo visible. Va a haber una demostración que será vista, oída y sentida por todos. Todos los que estén ahí presentes van a poder ser testigos de esa manifestación del Espíritu de Dios. Ahora bien, estos dones son manifestaciones, como venimos enseñando, no del creyente, no de usted. Usted no tiene un botón que lo activa cuando usted lo desee. Recuerden, esto es una manifestación única del Espíritu Santo que vive dentro del creyente. No es una manifestación suya. Es una manifestación del Espíritu Santo, quien es Dios, que habita en usted, que habita en mí. Y todos estos dones del Espíritu Santo son sobrenaturales. En otras palabras, son manifestaciones que son imposibles producir por cualquier ser humano, por cualquier creyente. Es imposible. Ningún ser humano tiene la habilidad ni el poder para producir estos dones sobrenaturales. Especialmente estos que habla la Biblia. Gloria sea el nombre de Jesús. O sea que estas manifestaciones son solo posibles por la directa intervención sobrenatural del Espíritu Santo. Porque de lo contrario usted no puede hacer nada. Nosotros vivimos en este mundo de los sentidos. Y actuamos y nos movemos en el mundo de los sentidos. Pero cuando tenemos viviendo en nuestras vidas el Espíritu Santo, Él nos va a capacitar dándonos dones y van a haber ocasiones cuando el Espíritu Santo hará que se manifieste ese don en el mundo físico en el cual estamos viviendo. Y nosotros sabremos y los demás sabrán que no es algo natural, que es algo sobrenatural, porque es producido por Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. O sea que irrumpe en el mundo físico, sale del mundo espiritual, porque Él es invisible, e irrumpe en el mundo físico. Se manifiesta en este mundo donde vivimos. Se manifiesta en este mundo de espacio y tiempo que vive el ser humano. Por eso sabemos que es algo de Dios. Porque el hombre no tiene la capacidad para hacer nada de eso. En otras palabras, irrumpe de momento en el mundo físico, produciendo resultados extraordinarios. Y Pablo en las Escrituras estableció dos puntos muy importantes y prácticos referentes a estos dones. Y les voy a poner dos puntos. Número uno, ellos son, como leímos aquí en las Escrituras, distribuidos solamente por la discreción del Espíritu Santo. Y nadie más.
Y esto lo hace de acuerdo a sus propósitos soberanos en cada creyente, repartiendo en particular como él cree, como él le conviene. Y escuche bien lo siguiente, escuche bien esto que les voy a decir ahora. La voluntad nuestra o los logros nuestros nada tienen que ver con la impartición de los dones espirituales. Nada. En otras palabras, los dones que el creyente va a recibir será de acuerdo a lo que decida el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es Dios y Él sabe y escudriña todas las cosas, conoce todo, entiende todo, tiene todo el poder. Lo único que el creyente puede hacer es desearlo o pedirlo, pero no lo puede manifestar ni producir él mismo. Y escuche bien esto. Quizá esto no lo ha oído antes usted, pero se los voy a decir. Pedir ciertos específicos dones demuestra inmadurez de nuestra parte. De lo contrario, esperar la determinación del Espíritu Santo demuestra madurez de nuestra parte. Será la decisión del Espíritu Santo el don que usted va a recibir. Él es el que decide cómo yo voy a recibir, qué es lo que voy a recibir. No está en la decisión de usted ni de mí. No está en nuestro poder. Es solo la decisión del Espíritu Santo. Y más adelante, en otros estudios que voy a estar dando sobre los dones, usted va a aprender por qué Dios no permite que nosotros escojamos los dones. Y ya yo le he hablado un poquitico de esto, pero voy a profundizar más de eso en adelante. Segundo, las manifestaciones se le dan a todos los creyentes para provecho de todos. Mire, ahí mismo donde nosotros estamos, perdón, se me cayeron los espejuelos. En 1 Corintios 12, vamos de nuevo ahí. En el versículo 7, mira lo que dice. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. O sea que es para todos, para usos y propósitos prácticos. Como dijo un gran maestro ya muerto, dijo, los dones espirituales son herramientas, no juguetes. Estos dones serán para ayudar a la iglesia, para edificarla, para fortalecerla, para animarla, pero sobre todo son herramientas para predicar el evangelio de Jesucristo con poder. Imagínese usted el bien que hará un don de sanidad cuando las enfermedades estén en abundancia en la iglesia o en el mundo. Imagínese el bien que hará cuando la medicina nada puede hacer, pero Dios sí puede hacer. O sea que los dones son súper importantísimos. Es de mucha importancia los dones. Imagínense que todo eso está en funcionamiento. Habrá un mover de gloria tremendos. Porque se está predicando con poder y con señales y milagros. Imagínense cuando los dones estén en su manifestación, en todo su esplendor, ¿qué va a suceder? O sea que las personas en vez de ir a los hospitales vienen a la iglesia para ser sanos. Porque a la iglesia no le va a costar nada, pero en los hospitales sí le va a costar todo. Esto sería extraordinario y espectacular, hermano. Los hospitales quedarían vacíos. Por eso es importante que la iglesia crea en los dones espirituales.
Porque creer en los dones espirituales hace que recibamos los dones espirituales. Y hoy en específico yo estoy hablando del don de fe. Que no solamente voy a hablar hoy de eso, voy a hablar en otros estudios, voy a poner ejemplos poderosos de lo que es el don de fe en acción, en movimiento. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Imagínese usted cuando la iglesia esté siendo influenciada con espíritus engañadores. Es ahí cuando el don de discernimiento de espíritu será de grande ayuda para la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque este don va a evitar que seamos engañados por demonios y por seres humanos con estratagemas e inventos de los hombres. Este don revelará lo que está sucediendo. Este don pone al descubierto todas las manifestaciones malignas. Estamos nosotros viviendo normalmente y de momento el don nos revela lo que está sucediendo. Una manifestación del Espíritu, alertándonos lo que está sucediendo, lo que está pasando. Por eso necesitamos todos los dones. Gloria sea el nombre de Jesús. O sea que estas manifestaciones harán que la iglesia sea edificada y fortalecida. La iglesia necesita estas herramientas aquí en la tierra. Por eso debemos desearlo. Estamos en un mundo difícil y sin ellos el trabajo se hace más difícil. Mire, yo les voy a poner un ejemplo. Es como un carpintero tratando de construir una casa con herramientas de un mecánico. O un mecánico tratando de arreglar un auto con herramientas de un carpintero. No va a funcionar. La iglesia lo que necesita son dones espirituales, las herramientas de Dios. No psicología, no maldad. Sí, porque hay algunos pastores que se manifiestan con lo que han aprendido en el mundo, con la maldad del mundo, con la sabiduría del mundo, con la psicología del mundo. No. El hombre de Dios, la mujer de Dios, sus herramientas es la palabra de Dios, la oración, el fruto del Espíritu y los dones espirituales. Ese es la manera como nosotros debemos conducirnos. Quitar toda malicia, quitar toda corrupción, no dejarnos guiar por eso, quitar toda, ¿cómo podría decir la palabra? Ideas preconcebidas. Alabado sea el nombre de Jesús. Estoy siendo claro en este estudio. Para que la iglesia aprenda, para que la iglesia crezca. La iglesia necesita las herramientas adecuadas para hacer la obra de Dios adecuadamente. Y no solo en la iglesia, sino en el mundo también. Allá afuera, donde están todos los demonios, necesitamos esas herramientas poderosas. Y estas herramientas solo las tiene el Espíritu Santo y las da y las manifiesta a quien Él quiere. A quien Él quiere. Mire, yo recuerdo un maestro en el pasado que enseñaba y decía que todos los cristianos tienen todos los dones. Este maestro, al ser confrontado con la escritura que dice que no todos tenemos los mismos dones, yo recuerdo que su respuesta fue cortante y dijo: no me contradigan, yo soy el pastor y lo que yo digo hay que creerlo. Mire, hermano, esto yo no lo inventé, yo estaba ahí presente cuando este hombre habló eso. Yo era uno de los maestros que había en ese lugar. Y cuando ese hombre dijo esto,
todos sus alumnos ya no creían en él. Porque este hombre estaba imponiendo su creencia, imponiendo su voluntad y yéndose por arriba de lo que dice la palabra de Dios. Nosotros somos un cuerpo y tenemos diversidad de ministerios, diversidad de dones, diversidad de operaciones, diversidad de manifestaciones que el Espíritu Santo hace con cada uno de nosotros. Puede que yo tenga un don y el otro tiene el otro. O puede que el otro tenga todos los dones y yo tenga uno o dos solamente. O puede que yo tenga todos. Depende del Espíritu Santo, de lo que haga en nuestras vidas. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Yo recuerdo que esto fue para los estudiantes como un baño de agua fría. Ya nadie creía en este hombre. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Yo recuerdo que yo estaba ahí cuando oí eso. Quedé espantado con esta respuesta. Vamos a dar una lista de estos dones en un orden sabio, como enseña la Biblia. Y hay muchos maestros que enseñan que estos 9 dones encajan mutuamente en 3 grupos. 1. Los dones de lenguas. Estos son dones que operan a través de la habla del creyente, por lo que usted dice. Y estos dones incluyen la profecía, las lenguas y la interpretación de lenguas. Número 2. Los dones de revelación. Estos son dones que imparten iluminación espiritual. Y ellos incluyen la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento y el discernimiento de espíritus. Usted puede discernir ahí si es de Dios, si es del diablo o es de la carne, del hombre. 3. Están los dones de poder. Estos son dones que demuestran el poder sobrenatural de Dios en el mundo físico. Y ellos incluyen la fe, los dones de sanidades y el don de milagros. Nosotros ahora vamos a estudiar solamente el don de fe, que es el que yo quiero concentrarme, porque yo llevo estudiando sobre la fe y enseñando sobre la fe hace un tiempo atrás. Hace como 2 meses llevo enseñando sobre la fe. En otros estudios enseñaremos de otros dones en su totalidad, pero hoy nos vamos a concentrar en el don de fe, el único. En este único es el que vamos a concentrarnos hoy. Y el don de fe es el primero de los 3 dones de poder. Y se distingue de las otras formas de fe que hemos estudiado en el pasado. Hemos estudiado varias formas de fe. Este se distingue de ese tipo de fe. Este don es soberano porque se manifiesta con poder a través del cristiano. Y repito, a voluntad del Espíritu Santo, no a voluntad nuestra. Es una manifestación del poder del Espíritu por medio del creyente, de aquel que cree, de aquel que ha creído en Jesucristo, de aquel que está viviendo para ser Jesucristo. Ahora bien, ponga atención y vamos a recordar estas 2 palabras: soberano y sobrenatural. Y la palabra soberano significa que se gobierna a sí mismo sin estar sometido a otro. O sea que es el Espíritu Santo quien gobierna y administra los dones y sus manifestaciones. No es el creyente. No somos nosotros los que administramos ese don. No somos nosotros los que decidimos cuándo ese don va a operar.
Eso lo hace el Espíritu Santo solamente. Esto hay que tenerlo claro y hay que entenderlo. Y esto lo repito y hago énfasis en esto porque por ahí hay muchos falsos profetas que se la pasan repartiendo dones y ministerios. Ponga la televisión, vaya a una iglesia moderna para que usted vea esto. Estos profetas no son cristianos, son brujos y adivinadores. Puede que tengan nombre de cristiano, pero no lo son. Son brujos. Y en Mateo 21 y en Marcos 11 leemos que Jesús, y esto es una de las manifestaciones del don, que Jesús en camino a Jerusalén con sus discípulos, recuerdo que llegaron a un árbol de higos que había en el camino. Y entonces Jesús buscaba una fruta de este árbol. Y entonces cuando no la encontró, pronunció una maldición sobre el árbol diciendo: nunca más coma nadie fruto de ti por siempre. Esto está en Marcos 11:14. Nunca más coma nadie fruto de ti por siempre. Entonces siguieron caminando. Y al día siguiente, cuando Jesús y sus discípulos pasaban por el mismo lugar, vieron como el árbol se había secado desde sus raíces. O sea que en 24 horas el árbol se secó. Y en el momento no sucedió nada, pero al otro día vemos que durante esas 24 horas el árbol se secó. Y entonces Pedro, acordándose, le dijo, y dijo así con estas palabras: maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Esto está ahí en Marcos. La higuera que maldijiste se secó. Ahora bien, al comentario de Pedro, fíjese bien lo que les respondió Jesús. Y aquí nos da una lección a todos nosotros. Aquí Jesús nos enseña algo poderoso de la palabra de Dios. Fíjense que en el versículo 22 Jesús dice, respondiendo, dice que Jesús dijo: tengan fe en Dios. Y la manera que esto sea traducido al español, esto fue traducido así al español en la Biblia Reina Valera, dice: tengan fe en Dios. Pero yo tengo un amigo mío que en paz descanse, ya está con el Señor, que él fue maestro mío por muchos años y además sigue siendo mi maestro después de muerto. Y él es erudito en el griego antiguo. Y él leía mucho la Biblia en el griego antiguo. Y él dice, cuando él llega a este versículo, él dice que ahí no dice tengan fe en Dios. Ahí él dice tengan la fe de Dios, que Jesucristo dijo eso en el original griego. O sea, tengan la misma fe que Dios tiene. Esto es una fe divina. Una fe así tiene la capacidad de maldecir, como Cristo hizo con la higuera. Una fe divina quita dificultades como el monte. Una fe divina perdona ofensas. Esa es la fe que estaba hablando aquí Jesucristo. Esa fe de Dios. Entonces nos lleva entonces a pensar que estamos hablando aquí de una fe especial. Y esta fe es el don de fe. Eso que hizo Jesucristo con la higuera, ese es el don de fe en manifestación. Este don de fe nada tiene que ver con la fe natural de nosotros, con la fe que todos tenemos, o con las diferentes formas de fe que ya hemos estudiado. No. Esta fe tiene su origen en Dios y no en el hombre. Esta fe es una manifestación del Espíritu Santo
a través del hombre. Es un aspecto de la naturaleza eterna de Dios. Es algo que viene directamente de Dios. O sea que a través del don de fe, el Espíritu Santo nos imparte una porción de la fe de Dios. Es algo directo y sobrenatural que recibe el creyente como un relámpago. Algo de momento que es impartido, que tú actúas y te manifiestas en algo de momento, pero es producido por el Espíritu Santo. Mire, yo recuerdo en una ocasión, yo me sentía atribulado, deprimido y no sabía por qué. Y una semana después estaba conduciendo mi auto, cuando de momento recibí como un relámpago de iluminación y de fe, donde pude ver que lo que yo estaba sintiendo y lo que estaba padeciendo era una opresión satánica. Lo pude ver, lo pude entender. Fue como una película dentro de mí. Y de inmediato, en segundos, tomé autoridad y dije: espíritus inmundos, fuera en el nombre de Jesucristo. Miren, hermano, de inmediatamente sentí una carga caerse de mis hombros. Y de ahí en adelante fui libre. Y desde ese entonces, que ya han pasado muchos años, nunca he vuelto a sentir depresión ni carga en mi vida. Fue una manifestación del Espíritu Santo de momento en mi vida para hacerme libre de lo que estaba sucediendo. O sea que ahí se manifestó el don de sabiduría y de conocimiento para que yo supiera lo que estaba sucediendo. Y me dio también de momento la fe para tomar acción en ese momento y echar fuera los demonios en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Nunca se me olvida esta experiencia. Fue algo poderoso, glorioso. Y sucedió todo en un auto, sentado dentro de un auto, manejando. Gloria a Dios. O sea que yo pude entender en ese momento que lo que me estaba sucediendo a mí era producto de demonios. Y entendí la forma de echarlo fuera. Y recibí la fe en ese momento para echarlo fuera. Y que inmediatamente se fueran de mi vida. Gloria sea el nombre de Jesús. O sea que este tipo de fe está en un nivel divino, muy por arriba de cualquier fe humana, muy por arriba de cualquier comprensión de nuestros sentidos. Fíjense que al Jesús decirle a sus discípulos que tuvieran la fe de Dios, los estaba desafiando a recibir y a ejercitar este tipo de fe, de la misma manera que Él lo había hecho. Por eso Jesús le dijo: tengan la fe de Dios. ¿Y cómo puede ser esto? Con nuestro sometimiento, con nuestra búsqueda, con nuestra entrega. Ser controlados totalmente por el Espíritu Santo. Entonces continúa enseñándoles que con este tipo de fe no solamente harían lo mismo que Él hizo, sino que sería posible mover montañas al solamente hablar. Y después en el versículo de Mateo 21, respondiendo Jesús les dijo, y vamos a leer esto, vamos a leer Mateo 21. Mire lo que dice. Esto está poderoso. Estamos aprendiendo aquí algo hermoso de la palabra de Dios. Mateo 21 dice: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Esto dijo Jesucristo. O sea que aquí no solamente le estaba hablando a sus discípulos, sino a todos los que creen. Porque si usted va y ve en Marcos 11:23, este mismo incidente, vamos a ir a Marcos 11:23, donde pasó este mismo incidente
Vamos a ver lo que dijo Jesús. Marcos 11:23. Para que vea que esto es para todos nosotros. Tanto para ellos como para nosotros. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera, ¿ve? Dice cualquiera, que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, más creyere que será hecho, lo que dice, lo que dijere, le será hecho. O sea, cualquiera, tanto para los discípulos como para nosotros. Esto es para todos aquellos que creen, en general. Gloria sea a Dios por su palabra. Qué hermosa palabra de Dios. Qué bendición es ser cristiano. Aleluya. O sea que Jesús no puso límites a este tipo de fe. La frase que él usó incluye a todos. Cualquiera que diga, será hecho. No hay restricciones concernientes a la persona que hable o diga las palabras. No hay restricciones. Todo lo que necesita tener es fe. Y debe ser la misma fe de Dios. Bien, ahora bien. Ya hablamos de esto y esto es emocionante. Este tipo de fe no es nuestra, y quiero que ustedes entiendan esto, es de Dios. Y viene y se va a voluntad de Dios, no a la voluntad nuestra. Y viene en ciertos momentos cuando la necesitamos. Esto no es algo que usted usa a sus antojos. Dios la manifiesta en momentos que la necesitemos. Ella no está activa 24 horas. Ella viene y se va. Y este tipo de fe no es para que usted esté declarando y diciendo cosas en cada situación difícil que usted se encuentre. Porque si la fe de Dios no se está manifestando a voluntad de Dios, nada va a pasar. Por mucho que usted grite, por mucho que usted repita, por mucho que usted declare, no va a pasar nada si no es la voluntad de Dios. Usted se puede pasar el día gritando o confesando las escrituras, que si no es la voluntad de Dios, nada va a suceder. Usted va a quedar en ridículo, como han quedado muchos hombres. Por supuesto, usted puede orar y pedirle a Dios. Pero el don de fe cambia y hace las cosas en el momento. Mire, cuando el don de fe se manifiesta en usted, es una fe, es algo que lo toma usted. Y usted se llena de una seguridad y de una osadía y de una valentía que usted pronuncia y dice las palabras. Y usted sabe que ya está hecho, aunque no lo vea. Eso es el don de Dios en operación, el don de fe de Dios en operación. Pero eso sucede de momento y de momento se va. Aleluya, gloria a Dios. Aunque no vea la manifestación instantáneamente, por el don de fe ya se hizo. Y vuelvo a repetir, esto no es la fe natural con la cual nosotros vivimos y hacemos todas las cosas diariamente. Esto es algo especial de parte de Dios. Y entonces hay muchos que están operando en este don y nada pasa, porque lo están haciendo ellos mismos. Están operando en la carne. Y estos estudios son precisamente para que usted aprenda a no manifestarse en la carne. De lo contrario, usted caerá en muchas faltas, en mucho descrédito y hará mucho daño a la obra del Señor Jesucristo.
Y en los próximos estudios vamos a estudiar ejemplos del ministerio de Pablo, de Jesús y de los apóstoles. Ejemplos que nos van a ilustrar y nos van a enseñar cómo el don de fe opera, cómo operó en Jesucristo, cómo operó en los apóstoles, cómo puede operar en usted, cómo puede operar en mí. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo he sentido esta operación de este don, yo creo que en toda mi vida cristiana, unas cuantas veces. Y siempre han habido resultados positivos. Alabado sea su nombre. Hoy yo los dejo con este estudio para que vayamos asimilando todo esto que le he enseñado. Pero la semana que viene vengo con el otro estudio donde voy a hablar más profundamente de este don, donde va a comprender más. Yo quiero que usted tenga hambre por los dones espirituales, para que el Espíritu Santo lo pueda usar poderosamente. Sométase a Dios, déjese controlar por el Espíritu Santo y usted verá cómo Él lo usa poderosísimamente. Alabado sea su nombre. Siento la unción, siento los ríos que habló Jesucristo. Alabado sea Jesús. Bendiciones para todos. Que tengan un maravilloso día. Amén.